A ver, decía yo hace un momento que en la zona norte del Ecuador hay problemas serios por el tema de la minería ilegal. Muy serios. Han visto ustedes incluso en imágenes algunos incidentes. Hemos invitado al licenciado Franklin Soria, que es presidente de la Asociación de Prensa Minera, para que nos explique qué mismo está pasando y por qué hay estos enfrentamientos alrededor del tema de la minería en el norte del país. ¿Cómo está, Franklin? ¿Qué tal? Estimado Jimmy, muy buenos días. Un honor estar con usted. Bien, gracias a Dios. En el norte del país, desde hace algunos años, dada la riqueza mineralógica superficial y por filtraciones de la burocracia minera, que ha constituido ya una red de minería ilegal y que afecta a nivel nacional, se dio lo que el Ecuador conoció la minería ilegal de Buenos Aires, donde se congregaron alrededor de 10,000 esclavos de la minería ilegal y que finalmente fueron desalojados en un operativo que resolvió la parte epidérmica del problema, pero que hoy vemos gracias a la labor del ejército, básicamente, y a las denuncias que varios medios de comunicación, entre ellos Prensa Minera y nuestros colaboradores en la zona, hemos podido realizar la minería ilegal, sí. Entonces, cabe preguntarse por qué y cómo puede continuarse un delito tan singular como la minería ilegal. Recuerde que la minería ilegal roba a todo el Ecuador, porque los recursos del subsuelo pertenecen a los ecuatorianos. Entonces, es evidente que hay una gran agenda atrás de este escenario de la minería ilegal y que hemos visto cómo los actores políticos empiezan a aflorar. Uno de ellos fue el electo asambleísta por Imbabura, que asistió la semana pasada a la parroquia de Buenos Aires, invitado por el sector de la antiminería extremista, porque en Buenos Aires hay quienes están en contra, a favor, y quienes tienen una posición neutra, como en todo el escenario humano. ¿Quién es el asambleísta que estuvo? Parece que es Marco Ruiz. ¿Ya? Entonces, este caballero ha propuesto, ya se llega a lo ridículo, la elaboración, una consulta popular en una parroquia para determinar si se hace o no se hace minería. Primero, que un asambleísta no está convocado para abocar consultas populares, menos aún ni siquiera está posicionado. ¿Qué se vislumbra a través de ello? Lo que hemos llegado como una conclusión en 5 años de análisis en varios casos de minería ilegal que coinciden en territorio, discursos, actores y en tiempos, los antimineros extremistas y la minería ilegal. Esa coincidencia, esa cofradía llama la atención porque finalmente termina sucediendo lo que pasó en Río Blanco, que desalojaron a una empresa e ingresó la minería ilegal. En Buenos Aires se busca exactamente lo mismo. Claro, a ver, a eso voy justamente. Si eso pasa, si desalojan, como usted ha manifestado, a una empresa legal para que ingrese la minería ilegal, es que alguien está protegiéndolos. Eso es lo que yo entiendo. A ver, ¿quién nos está protegiendo? Es que no es solo una persona. Primero hay que entender que la estructura que sostiene la minería ilegal va por la pusilanimidad, por la inercia con que las entidades de control, sobre todo en Buenos Aires, permiten toda clase de expresiones por parte de la antiminería, llegando incluso al cometimiento de delitos como la agresión a personas. Los antimineros en ese pueblo se dan el lujo de impedir el ingreso a quienes no comparten sus ideas. Yo fui impedido de ingresar por haber denunciado la minería ilegal. Yeah. Entonces, ¿qué pasa con la Policía Nacional en este punto? Yeah. La Policía Nacional llega al extremo de tener que consultar al grupo antiminero si la persona o el grupo de personas pueden o no circular, y en virtud de eso, bajo un argumento bastante débil, dicen ellos, para evitar la provocación, mejor no ingrese. Esto que me dijeron a mí, conversábamos ayer con el colega Hernán Higuera de Coavisa, y él dijo, a mí también me dijeron los policías exactamente lo mismo. A ver, licenciado Soria. Claro, vale, licenciado Soria, pero si eso dice la policía, debe haber la disposición de su superior, que es el jefe del comando, qué sé yo, y sobre el jefe del comando está el gobernador.
¿Qué dicen ellos? Si es que todo es como usted lo dice, ¿no? Prensa minera, cuando afirma algo, tiene o testimonios directos o evidencias de lo Ya, acontecido. Entonces, en la afirmación de que fue prensa minera impedida de ingresar a Buenos Aires, tenemos un video bastante amplio. Y en la afirmación que usted, en la pregunta que usted realiza sobre cómo es que se respalda esta inobservancia de los derechos de los ecuatorianos en Buenos Aires, precisamente hay una sola explicación. Recuerde el Ecuador, que durante año y medio fluyeron desde Buenos Aires alrededor de 50 millones de dólares que se le esquilmó al Ecuador, que la minería ilegal restó del erario nacional, ya, que nos afectó a todos los ecuatorianos. Circuló desde Buenos Aires, pasando por un punto de control, el único que hay, en ya, el empate de la carretera de Buenos Aires con la que va de Ibarra a San Lorenzo, donde está un magnífico puesto policial. Por ese ya. punto circularon 10,000 personas las que ingresaron, taladros, tanques de gas, volquetas, camiones, tractores, tanques de agitación, y desde ahí circularon por 11 provincias hasta llegar a Portobelo, donde era procesado este Claro. material ilegal durante tanto tiempo. Todo el Ecuador lo sabía. Licenciado, Y sin sí, sí, embargo, pero alguien dio permiso, alguien bajó la bandera verde. Estas cosas no se hacen por generación espontánea. por supuesto, la gente que transportaba nos comunicaba a nosotros que ellos llevaban alrededor de 30,000 a 50,000 dólares para ir aceitando el camino. ¿Ah, sí? Entonces lo que se ve es que hay una estructura, hay, por supuesto, bajo ningún concepto generalizar, pero hay elementos vinculados a la minería ilegal y que hoy dentro de la pandemia encontraron y la cuarentena un espacio ideal para reactivarse, e incluso en la crisis nacional que vivimos, la minería ilegal aprovecha esa debilidad institucional y empieza nuevamente a reactivarse. Pero ahora tiene un componente más. ¿Cuál? Ellos han buscado ya estructuras políticas que repliquen su discurso. Recuerde usted que hace poco había asambleístas que planteaban la inclusión de un término bastante ocioso, bastante vago, que es incluir la palabra aledaño en el control, en la ley de aguas, para evitar que se haga minería en sectores aledaños a las cuencas hídricas. Un término tan vago, tan difuso, solo beneficiaba a la minería ilegal. Vemos hoy como un asambleísta recién electo va ante el llamado de los antimineros y, por supuesto, conocedor de que existe minería ilegal, a construir precisamente lo que hace 2 años ya fue planteado por un caballero que extrañamente era dirigente de la minería ilegal, una consulta popular Claro, para pero, frenar la minería ilegal. Licenciado Salas, yo disculpe si soy Soria, insistente, pero, Soria. licenciado Soria, perdón. Disculpe mi insistencia, pero si hay una especie de, qué sé yo, pues de control para conceder permiso a ver quién entra y sale a la zona de los mineros ilegales, alguien da ese permiso. ¿Qué dice el jefe de la policía? ¿Qué dice el gobernador? Me pregunto. Porque, por lo que usted dice siempre, el licenciado Soria, por el sector de Buenos Aires, de ahí entra y sale el material de la minería, el material extraído de la tierra de la minería ilegal. Y llega hasta el otro lado del país. Por supuesto, quienes deben responder esa pregunta son los funcionarios, la señora gobernadora. Incluso le recuerdo, estimado Jimmy, que hay un estamento nacional que se llama el CECMI, el Centro Ecuatoriano contra la Minería Ilegal, que debería responder qué es lo que está sucediendo. Debería también explicar el sector judicial de Imbabura, si se ha sentenciado finalmente a los beneficiarios o a los propietarios de aquellas plantas procesadoras ilegales de minería ilegal que estaban en la zona, y averiguar, indagar desde estos funcionarios y que rindan cuentas al Estado y al Ecuador qué ha pasado en las cuentas de los funcionarios que debían controlar en Imbabura, gobernadores, los directores de lo que era Arcom, hoy Arcem,
los técnicos de lo que era Arcomio y Arsem. Ahí están las respuestas, estimado. Ahí están las respuestas y eso es labor del sector judicial, del poder estatal, ¿no? Licenciado, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago, un gusto. En algún momento tuvimos la oportunidad de hablar porque también hice un reportaje sobre minería y es bastante complicado tocar estos temas en las zonas donde se da la minería ilegal porque, como decía también Jimmy, lo decía usted, la policía también te dice, ¿sabe qué? Mejor no vaya por allá, porque también reconocen que hay lugares donde se está haciendo minería ilegal. En Ponce Enríquez, por ejemplo, fuimos y captamos en un lugar realmente grande donde se está haciendo, hay maquinaria, estaban las personas, les mandamos un dron y salieron corriendo porque evidentemente es ilegal. Yo entrevisté a un viceministro de Minas y él me decía, y lo cito, el minero al rato que se instala no le importa porque no hay ningún tipo de control. Pero entonces el Estado, para no tener ningún problema, lo que hace es legalizar. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque estamos viendo que Ecuador, en el país existen más de 7.000 áreas mineras y cerca de 4.000 permisos artesanales y 2.000 concesiones mineras. Esto es lo que sucede en realidad, que llegan, se instalan, empiezan a hacer minería ilegal y dicen, chuta, para no meternos en problemas vamos a legalizarlo. Y ahí empieza toda esta política, esta activista que lo que está haciendo es dañar los ríos y dañar todos estos espacios alrededor de incluso personas que también pueden tener consecuencias. Por supuesto, estimada Alondra, qué gusto saludarle. Pero hay un elemento que diferencia a la minería ilegal. Es el cúmulo de delitos que en torno a ella se acumulan. Prostitución, presencia de armas, tráfico de estupefacientes, lavado de activos, comercio de mercurio y respeto total por los derechos humanos. Porque los esclavos de la minería ilegal que trabajan en esas condiciones ven violados todos sus derechos humanos. Recuerde usted que la minería ilegal en Buenos Aires, lo que ellos eufemísticamente hablaban la ciudad de plástico, era un espacio donde todas las condiciones elementales de los derechos humanos eran borrados. Entonces no se puede legalizar per se todo escenario de minería ilegal. La minería ilegal que ha tenido vínculos con otros delitos, como el caso de Buenos Aires, y que extrañamente han sido coronados con la impunidad, no pueden ser susceptibles de legalización. Hay otros espacios históricamente en el Ecuador, sí se ha podido ver, por ejemplo, Nambija empezó como un afloramiento de mineros informales, pero las características eran otros. En aquellos años no había esta coincidencia de delitos que hoy hacen inaplicable aquellas soluciones que precisamente buscan algunos funcionarios que tienen expectativas felices o generosas con los actores de la minería ilegal. La minería ilegal, para que pueda funcionar, debe ceñirse a los canales que la ley establece y contempla. Bien, muchas gracias, licenciado Franklin Soria, presidente de la Asociación de Prensa Minera, por esta comparecencia en Un Café con JJ. Buen día, licenciado. Muy gentil. Muy amable.